El inquilino del silencio. El silencio fue lo primero que valoró cuando alquiló la vieja casa en el límite del bosque. Tras años del estruendo de la ciudad, Elías anhelaba paz, y la encontró entre paredes de madera crujiente y el susurro lejano de los pinos. La casa era antigua, con ese olor a polvo y tiempo detenido que a algunos inquieta, pero a él le resultaba reconfortante. La única peculiaridad, le había dicho el casero con una sonrisa tensa, era una regla simple pero inflexible: la puerta del sótano, la que tenía la cerradura antigua y oxidada, nunca, bajo ningún concepto, debía ser abierta. Las tuberías son viejas y la estructura es inestable. Es por su seguridad, había argüido el hombre, evitando su mirada. Elías no era un hombre curioso por naturaleza, así que asintió y olvidó la advertencia durante las primeras semanas. Disfrutó de su nuevo ritmo de vida, escribiendo durante el día y leyendo junto a la chimenea por la noche. Pero la paz, pronto descubrió, es un mantillo fértil para la curiosidad. Empezó a notar cosas, pequeñas cosas. El sonido de unos pasos arrastrados, tan ligeros que podían confundirse con el crujir de las vigas. Un olor a tierra húmeda y hojas podridas que aparecía en el recibidor por las mañanas, sin origen aparente. Y los sueños. Sueños vívidos donde una figura alta y demacrada se inclinaba sobre su cama, sin rostro, solo una presencia fría que absorbía todo sonido a su alrededor. Una noche, desvelado por una pesadilla particularmente intensa, bajó a la cocina a por un vaso de agua. Al pasar frente a la puerta del sótano, se detuvo en seco. De la rendija bajo la puerta, salía un hilo de aire gélido. Y pegado a la madera, como si alguien estuviera escuchando desde el otro lado, había un silencio diferente. No era la ausencia de ruido, sino una cualidad activa, densa y hambrienta que parecía absorber el leve sonido de su propia respiración. El corazón le latió con fuerza. «Es tu imaginación», se dijo, intentando calmarse. Pero entonces, desde el otro lado de la puerta, llegó un sonido que le heló la sangre. No fue un golpe, ni un arañazo. Fue un susurro ronco, áspero, como de piedras rozándose, que formó una sola palabra: Elías. Retrocedió de un salto, tropezando contra la pared opuesta. El miedo, agudo y racional, le gritaba que corriera, que saliera de allí. Pero una fascinación malsana, nacida de la soledad y la inquietud, empezó a echar raíces en su mente. ¿Quién o qué sabía su nombre? Los días siguientes fueron una lenta espiral. Los ruidos se hicieron más frecuentes, los susurros más claros. Siempre en plural, siempre hambrientos. «Tenemos frío, tenemos hambre, ábrenos». Elías dejó de dormir. Ojeroso y pálido, pasaba las horas mirando fijamente la puerta, sintiendo como esa presencia al otro lado crecía, alimentándose de su miedo. Una tarde, durante una tormenta que sacudía los ventanales, encontró la llave. Estaba en un cajón olvidado de la cocina, pequeña, de hierro negro y con una etiqueta descolorida que decía sótano. La sostuvo en su mano, sintiendo su peso gélido. La tentación era un veneno que ya le recorría las venas. Tenía que saber, tenía que ver. Con la llave temblando en la cerradura, el susurro final llegó, claro y aterradoramente cercano, como si el hablante tuviera los labios pegados a la madera. «No estamos encerrados, estamos esperando». Fue demasiado tarde para entender. La llave giró con un chasquido sordo. La cerradura cedió. Elías no tuvo que empujar la puerta. Esta se abrió hacia adentro, lentamente, con un quejido prolongado que no provenía de los goznes, sino de algo más. No había escaleras. No había sótano. Solo había una oscuridad absoluta, una negrura tan profunda que parecía un trozo de vacío cósmico incrustado en su casa. Y de ella emergió una silueta. Era alta, demacrada, y su forma se desdibujaba como humo. No tenía rostro, solo una hendidura donde debería estar la boca, un abismo pequeño que absorbía la luz y el sonido a su alrededor. El frío que desprendía era físico, un hielo que le mordió la piel. Elías quiso gritar, pero no pudo. El sonido murió en su garganta, succionado por la entidad. La figura se deslizó hacia él, y Elías cayó de rodillas, paralizado. Extendió una mano que era más una ausencia que una forma, y le tocó la frente. No fue un dolor lo que sintió, sino un vacío, un silencio que se expandía desde su núcleo, apagando sus pensamientos, sus recuerdos, su miedo. Sintió como su propia esencia era drenada, consumida por la cosa hambrienta. Los últimos vestigios de su conciencia dieron como la criatura, ahora un poco más sólida, un poco más real, se dirigía hacia la puerta principal de la casa, que se abría sola. Ahora, Elías ya no está. Lo que queda de él habita en el umbral de la puerta que una vez abrió. Es solo un eco de terror.
un guardián silencioso de un lugar que nunca fue una prisión, sino una trampa. Y en las noches quietas, si te acercas a una casa solitaria en el bosque, quizás escuches, desde dentro, un susurro que no es una advertencia, sino una invitación. Tenemos frío, tenemos hambre, ábrenos.